Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Ujú. ¿Todo bien, jóvenes? Entonces vamos a continuar con la semana número 17, en donde vamos a tomar dos temas. Vamos a tocar dos temas. El primero va a ser las ondas electromagnéticas. Ya vimos en la clase pasada que habían diferentes formas de clasificar a las ondas, ¿no? Habían ondas transversales, ondas longitudinales, por el modo de vibración del medio, y ya existían las ondas electromagnéticas y las ondas mecánicas. Ya tratamos en la clase anterior a las ondas mecánicas, en donde estudiamos al sonido, por ejemplo, ¿no? El sonido es una onda mecánica cuyo medio de propagación en este caso es el aire. Ahora vamos a tratar un poco más a detalle sobre, en este caso, las ondas electromagnéticas. Entonces, las ondas electromagnéticas, visto de una forma moderna, se interpreta como estos campos eléctrico y magnético oscilantes. No voy a entrar en detalle al respecto, pero luciría más o menos así. Este vector de rojo te representa el campo magnético y el vector de azul al campo eléctrico. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, más o menos tendría una apariencia de ese tipo. Y bueno, jóvenes, entonces, por este lado, ¿qué tenemos? Tenemos la descomposición de la luz. Por ejemplo, acá vemos en el lado izquierdo cuando viene la luz blanca. La luz blanca está compuesta por todos los colores del arco iris. Y cuando pasa por un prisma, este prisma va a hacer de que esta luz se van a diferenciar la una de la otra. ¿De acuerdo? Entonces, eso también vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Ese es un fenómeno por el cual a veces vemos algunos arcoíris, por ejemplo, ¿no? Las gotitas de agua que están en el cielo funcionan como si fuesen esos prismas. Cuando pasa la luz, se forman ese patrón. Y cuando eso sucede, digamos, de manera simultánea, se forman esos patrones de tipo arcoíris. ¿Ok? Pero eso vamos a tratar más adelante. Vamos a ir primero con las ondas electromagnéticas. Entonces dice, son producidas por vibraciones de cargas eléctricas, ¿de acuerdo? Se describen constituidas por un vector campo eléctrico E y un vector campo magnético B, ¿de acuerdo? Los cuales oscilan en direcciones mutuamente perpendiculares con la velocidad de la onda. En este caso, el campo eléctrico E y el campo magnético van a oscilar de manera perpendicular a la velocidad de la onda. Entonces, conclusión, ¿la onda electromagnética qué es? ¿Será transversal o longitudinal? ¿Ustedes qué creen, jóvenes? Si este campo eléctrico y magnético vibra de manera perpendicular a la velocidad de la onda, ¿será onda longitudinal o onda transversal? ¿Ah? Si revisas en la clase anterior, va a ser una onda transversal. Todas las ondas electromagnéticas son transversales, jóvenes. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Justamente lo que habíamos mencionado, ¿no? Acá tenemos el vector de azul, que representa el vector campo eléctrico, y este campo eléctrico está oscilando, ¿no? De abajo hacia arriba y tiene valores, esos valores diferentes con respecto al tiempo. Y el campo magnético también. El campo magnético está oscilando en la dirección del eje Z. ¿De acuerdo, jovencitos? Y como había observado, la velocidad de la onda está en la dirección del eje X y la oscilación del campo eléctrico y magnético en direcciones perpendiculares a la velocidad de la onda. Por lo tanto, como acabo de mencionar, esa onda electromagnética es una onda transversal. ¿De acuerdo? Ahora, la rapidez de una onda electromagnética se va a definir con el índice de refracción, ¿no? Va a estar relacionado con este índice. Entonces, esta velocidad es igual a la velocidad de la luz en el vacío c entre este índice de refracción n. Observaciones. Si el medio es el vacío, si estamos hablando del vacío, el n es igual a 1. Y en este caso, la velocidad de la onda electromagnética será igual al c, a la velocidad de la luz en el vacío. Y es 300.000 kilómetros por segundo. Y es una cantidad constante. Claro, este C es una de las constantes físicas de la naturaleza. Como les mencioné en la primera clase,
en la naturaleza hay tres constantes fundamentales, tres constantes físicas fundamentales. El primero era la G, la constante de gravitación universal, ¿de acuerdo? De la, de la ley de atracción universal de los cuerpos de Newton. El otro es este C, de la velocidad de la luz. Y el otro, el que sigue, va a ser la constante de Planck. Eso lo veremos en la próxima semana. ¿De acuerdo? Bien. Pues son tres las constantes físicas fundamentales. Entonces ahí tenemos a digamos, una representación de un haz de luz, ¿no? Que se desplaza en en todas las direcciones, de manera radial. El índice de refracción es N, es un indicador de la densidad del medio, ¿no? Entonces, en este caso, si se considera son medios homogéneos y utilizando luz monocromática. ¿Qué quiere decir monocromática? O sea, luz que tenga solamente una longitud de onda. Por ejemplo, la luz blanca es la unión de muchos tipos de ondas. ¿De acuerdo? La luz blanca es la unión de muchos tipos de onda. Tienes las ondas de color rojo, naranja, amarillo. ¿De acuerdo? Eso no sería monocromático, sería policromático. Pero si separas o bien la luz de color rojo, la luz de color amarillo, y así sucesivamente, a esa luz se le llama monocromática, cuando solamente tiene un solo color. La luz blanca no sería monocromática, porque es la unión de varios colores. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos el medio, para el aire el n es igual a 1. Bueno, es una aproximación, ¿de acuerdo? No va a ser exactamente igual a 1, pero acá se va a considerar que es 1. Para el agua es 1,33 y así sucesivamente, jóvenes, para los demás materiales. Ahora, como toda onda, esta onda también tiene longitud de onda y tiene una frecuencia. Y se define de esta manera. C igual a lambda, longitud de onda, por F la frecuencia. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, entonces, ¿qué más? Espectro electromagnético. Es la distribución de frecuencias y longitudes de onda correspondientes a todas las radiaciones electromagnéticas. Acá tenemos el espectro electromagnético. Entonces, ¿qué te quiere decir eso, joven? Es lo siguiente. Las ondas electromagnéticas son como una familia. Las ondas que están por arriba son todas las ondas que tienen una longitud de onda grande. Y las ondas que están por debajo son ondas que tienen una longitud de onda pequeña. A medida que tú tengas una longitud de onda más grande, la frecuencia va a disminuir. Y por el contrario, si tienes una longitud de onda más pequeña, la frecuencia va a aumentar. ¿De acuerdo? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos al espectro visible. ¿Qué quiere decir espectro visible? Es lo que nuestros ojos pueden percibir. Si ustedes han preguntado, ¿hay más colores de lo que vemos? La respuesta es probablemente sí, puesto que nuestros ojos solamente son capaces de ver estos colores. Pero si te das cuenta, el espectro visible es este pequeño intervalo de tipos de onda. Más arriba y más abajo hay otros tipos de onda que nuestros ojos no pueden ver. ¿De acuerdo? O sea, nuestros ojos pueden ver solamente en este rango, del rojo hacia el violeta y nada más. Otros animalitos pueden ver en este rango, en los infrarrojos, como por ejemplo algunos felinos, los leones. Para cazar a sus presas, ellos pueden ver de noche. ¿Por qué? Porque ellos pueden ver el espectro infrarrojo. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Hay otros animales que pueden ver, por ejemplo, más que todo en esta parte del espectro infrarrojo. ¿Por qué? Porque les cuento, el calor que un cuerpo emite, ya sea de día o de noche, siempre está es una onda electromagnética que está en la parte de los infrarrojos. Y eso no interesa si es de día o de noche. Si tu ojo es capaz de observar en infrarrojos, entonces puedes verlo, ya sea de día o ya sea de noche. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso es bastante. Esa es una arma para los depredadores, ¿no? Los depredadores pueden ver entonces de noche a sus presas, porque ellos pueden ver esta parte del espectro electromagnético que nuestros ojos no pueden ver. ¿De acuerdo? Muy bien, jovencito, y acá están todos los colores, ¿no? El rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta.
Observaciones. El rango de longitudes de onda de la luz visible. La luz visible obviamente es con respecto a los humanos, ¿no? Es el que ustedes ven ahí, ¿no? 400 nanómetros para el violeta y 750 nanómetros para el rojo. O sea, para el rojo acá tenemos una longitud de onda un poco mayor, de 750 nanómetros. Y para el violeta, acá estaría 400 nanómetros. No te olvides de que el prefijo nano equivale a 10 a la menos 9. O sea, serían 400 por 10 a la menos 9 metros. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Y qué más? El rango de frecuencias de la luz visible es. Este rango de frecuencias se puede deducir fácilmente reemplazando estos valores de longitud de onda en la fórmula anterior, en el C igual a lambda por F. ¿De acuerdo? Tienes el C de dato, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Tienes estas longitudes de onda y calculas la frecuencia rápidamente. Y te da estos valores. 4 por 10 a la 14 Hz para el rojo y 7,5 por 10 a la 14 Hz para el violeta. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pero yo creo que con esto, antes de pasar a fenómenos ondulatorios, ya podemos nosotros tranquilamente hacer el primer problema de la clase. El primer problemita sería el siguiente. Problema número 1. Dice, la figura muestra una onda luminosa penetrando en un protón de diámetro 15 por 10 a la menos 16 metros. Calcula el tiempo que tarda la luz en recorrer la 100 millonésima parte del diámetro de un protón. Eso es lo que nos piden a nosotros. Entonces, la luz, ¿qué es al final? Es una onda, ¿no? Y hay que tratarla como tal. Vamos a ver cómo planteamos este problemita. ¿Está ahí todo claro? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a nuestro protón. Obviamente, estamos hablando de algo muy pequeñito, ¿no? Un protón ya es lo que se, se estudia en física nuclear, que es una disciplina aparte, ¿no? Es algo muy complejo. Entonces, vamos a imaginar que ese protón es grandote, ¿no? Pero en realidad es muy pequeño. Y ahí está la luz, como ustedes saben, es una onda, ¿no? Y luciría más o menos o se lo podría interpretar que luciría de ese modo. La luz. El diámetro de ese protón está dado por ese AD, y en este caso, por dato, el recorrido de la luz dentro del protón sería ese de ahí. ¿El D qué es, jovencitos? El D mayúsculo es el diámetro del protón. Y tú dirás, profesor, ¿por qué ha puesto 100 por 10 a la 6? Lo que pasa, joven, es que nosotros queremos saber cuál es la distancia, o mejor dicho, queremos saber o queremos dividir este D diámetro entre lo que te indica el problema. Bien claro te dice 100 millonésima parte del diámetro del protón. O sea, al diámetro del protón lo vamos a dividir entre la 100 millonésima parte. ¿Y eso qué quiere decir? Un millonésima sería 10 a la 6. Un millonésimo. Pero 100 millonésimo sería justamente 100. O sea, 100 millones. ¿De acuerdo? Por eso acá se le pone 100 por 10 a la 6. Porque 10 a la 6 equivale a un millón. Bueno, entonces haces esa operación, el diámetro del protón es conocido, muy pequeñito, ¿no? Y acá te sale ese D, 15 por 10 a la menos 24, más pequeñito aún. Ahora, el intervalo de tiempo requerido. ¿Qué habíamos dicho? Que la luz en un medio homogéneo e isotrópico se mueve a velocidad constante, o sea, podemos recurrir a la fórmula del MRU. Distancia es igual a velocidad por tiempo o tiempo es igual a distancia entre velocidad. En este caso sería la velocidad de la luz, porque la luz es la que está recorriendo ese diámetro del protón. Bueno, entonces si quiero conocer este T, simplemente este D que ya lo conozco, lo reemplazo y el C que es dato de problema lo reemplazo también. Y me sale este señor de ahí, 5 por 10 a la menos 32 segundos, un tiempo pero inimaginable, ¿no? Un tiempo muy pequeño, solamente para que te des cuenta, ¿no? Lo que se necesita para, por ejemplo, en los relojes más precisos, lo que necesitan para utilizar el GPS, están expresados en unidades de 10 a la menos 9 segundos, o sea, nanosegundos en este caso. Pero ese 10 a la menos 32 segundos es
extremadamente un tiempo muy minúsculo, ¿no? Pero bueno, eso sucede bastante en la física nuclear. Estamos hablando de un protón, en este caso. Bueno, jóvenes, entonces en este caso la respuesta sería la letra E. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué fórmula hemos usado? Simplemente la fórmula del MRU, nada más. Nada más que eso. Muy bien, jovencitos. Ahora sí vamos a pasar al siguiente tema de la clase, que sería los fenómenos ondulatorios, ¿ok? Listo, por favor. Entonces, yo creo que les voy a, les voy a compartir esto, lo que tengo de clase, las, para que nos vayamos acostumbrando a lo que vamos a hacer, ¿ok? Lo que vamos a hacer a continuación, jovencitos, es un resumen de lo que está en tu guía. En tu guía tú tienes obviamente un resumen de lo que está en el libro de la pre. Y ahora lo que vamos a hacer es un resumen de ese resumen todavía. O sea, vamos a extraer lo más esencial, lo indispensable para un examen de admisión. Y acá les había preparado también unas diapositivas, ¿no? Ahí, por ejemplo, antes de pasar a los fenómenos ondulatorios. Ahí les tenía, ¿por qué, por ejemplo, ustedes habrán preguntado los planetas brillan, ¿no? Si los planetas no irradian luz propia, ¿no? Eso sería una pregunta interesante. O por qué la luna también brilla. O por qué vemos que el sol se vuelve más rojizo al atardecer. También es una pregunta interesante. También vamos a ver más adelante los espejitos, por ejemplo, esas esferitas navideñas, ¿no? Cómo reflejan y cambian el panorama de lo que están reflejando. Y los lentes, también es lo que vamos a ver más adelante, ¿ok? O las lentes, los anteojos. Y bueno, ¿para qué se estudia todo eso? Entre tantas cosas, esto se estudia para ver los telescopios espaciales, por ejemplo, el telescopio James Webb, que fue lanzado el año pasado nada más. Un telescopio muy potente. Y es justamente de lo que estamos hablando ahora, jovencitos. Ahora les he hecho un resumen de lo que les mostré en la diapositiva anterior, de las ondas electromagnéticas, para pasar así de manera más tranquila para el otro tema, ¿ok? Entonces, como les había comentado, ondas electromagnéticas son ondas transversales. Ya les había comentado por qué. Y se propagan en el vacío a esta velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, esto que estamos viendo aquí se le llama el espectro electromagnético, de lo que les había comentado, de donde nuestros ojos solamente pueden ver en este rango de 4 a 7,5 por 10 a la 14 Hz, donde 4 es rojo y 7,5 es para el violeta. Más a la izquierda y más a la derecha ya no podemos ver. Nuestros ojos ya no son capaces de observar eso. Ahora, ¿qué implica que nosotros nos vayamos más hacia la izquierda? Implica que las longitudes de onda de estas ondas van a ser más largas. ¿Y qué implica que si nosotros nos desplazamos hacia la derecha? Implica que las longitudes de onda de las ondas electromagnéticas se van a hacer cada vez más cortas. Como estamos viendo aquí, ¿no? A la izquierda las longitudes de onda son más largas y si nos dirigimos hacia la derecha las longitudes de onda son más cortas cada vez. ¿Y eso qué implica? De que en esta región vamos a tener una mayor longitud de onda, mayor lambda, y a la derecha una menor longitud de onda, menor lambda. Y a su vez, ¿eso qué implica? De que a la izquierda tendremos una menor frecuencia y a la derecha una mayor frecuencia. ¿De acuerdo? Y acá ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, empezamos con el espectro visible. A la derecha nos vamos. Vamos con los rayos ultravioletas, los rayos que emiten que nos cae del sol directamente. ¿De acuerdo? Luego están los rayos X, cuando usamos para tomar unas placas, ¿de acuerdo? Unas placas de radiografía, por ejemplo. Luego están los rayos gamma. Los rayos gamma
producto de algunos reactores nucleares, de procesos nucleares, ¿de acuerdo? Y luego tenemos a los rayos cósmicos, esos rayos mucho más potentes que los rayos gamma y que provienen directamente del Sol, ¿de acuerdo? Entonces, estos rayos cósmicos ya son demasiado peligrosos. A medida que nosotros nos dirigimos hacia la derecha, estas ondas se van a hacer cada vez más peligrosas, ¿de acuerdo? Entonces, ya, ya los rayos ultravioletas, las ondas en el ultravioleta ya son peligrosas de por sí. Imagínate los rayos X, imagínate los rayos gamma, aún más peligrosos, y los rayos cósmicos son más peligrosos todavía, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Justamente, ¿qué se hace cuando uno tiene una posible fuente de radiación? Es escaso, pero uno hay que tener en cuenta que hay un simbolito, ¿no? Un simbolito de radiación más o menos así, ¿no? Algo así. Eso es un símbolo, justamente cuando uno ve una bolita y unas hélices, eso más o menos va a significar radiación. Entonces uno lo que tiene que hacer es alejarse, ¿no? Alejarse del peligro. Pero como les digo, eso no es muy común, aunque ya ha pasado en este caso, pasó una anécdota muy triste, ¿no? También un poco curioso que un camión estaba obviamente transportando material radioactivo y fue asaltado por un grupo de personas. Y ese grupo de personas desconocía lo que había dentro del camión. Entonces vieron que ese símbolo que acabo de dibujar, lo vieron, pero no le hicieron caso y siguieron con su vida. Después esas personas murieron, obviamente, ¿no? Contaminadas, porque es material altamente contaminante, ¿no? Solamente un mes de vida nomás le deben haber dado. Entonces, jovencitos, mucho cuidado con eso, ¿sí? Muy bien. Acá les he puesto una animación bien bonita para que se vean, ¿no? La diferencia de las longitudes de onda. A medida que nosotros nos dirigimos hacia la derecha, si te das cuenta, los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, las longitudes de onda de las ondas electromagnéticas se van a hacer cada vez menores. Y como les había comentado, las ondas electromagnéticas, a medida que tú te vas dirigiendo hacia la derecha, se van a hacer cada vez más peligrosas, ¿no? Te diriges hacia la derecha, cada vez más peligrosas. Rayos ultravioletas peligrosos, rayos X más peligrosos, rayos gamma aún más peligrosos y rayos cósmicos ultra peligrosos, ¿ok? Y acá hay otra animación, jóvenes, acá hay otra animación en donde estamos viendo el espectro electromagnético con pequeños dibujitos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a la luz visible, acá está, acá están los ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma, ¿de acuerdo? Acá están las ondas de radio, microondas, infrarrojos, o luz visible, ultravioletas, rayos X y rayos gamma. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso es lo que estamos viendo a continuación. Y esto es lo que vimos también en las diapositivas, ¿no? Que las ondas electromagnéticas, la velocidad de la luz c va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia en este caso, ¿no? Eso es lo que vimos en la diapositiva anterior. Y también en la diapositiva anterior vimos lo que era el índice de refracción y está definido de esta manera, ¿no? Índice n es igual a c entre b. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. O sea, tú dirás, profesor, la luz cuando pasa a un medio se vuelve un poco más lenta. Claro, se vuelve un poquito más lenta. ¿De acuerdo? Cuando pasa a un medio que no es del vacío, la luz se vuelve ligeramente más lenta. Ahora sí, jovencito, vamos a ver estos fenómenos eh, eh, de la luz, propiamente dicho. Fenómeno de reflexión. Este fenómeno de la reflexión se cumple para ondas mecánicas y ondas electromagnéticas, ¿de acuerdo? No solamente para las ondas electromagnéticas, sino también para las mecánicas. Por ejemplo, el sonido también lo cumple. ¿En qué consiste, jóvenes? Acá tienes un espejo, por ejemplo. Un espejo. Trazas una normal al espejo, esta línea que forma 90 grados con el espejo. Incide un haz en el espejo y luego refleja. O sea, acá hay un haz incidente, llega al espejo y abre un haz reflejado. El ángulo que forma la normal con el haz incidente va a ser igual que forma la normal
con el haz reflejado. O sea, θ I es igual a θ R. Esa es la primera fórmula que vamos a ver en la clase. Bastante elemental. ¿De acuerdo? Eso es lo único que nosotros necesitamos saber para hacer el siguiente problema. El siguiente problema de la clase. A ver. Bien, jovencitos, el problema número 2. Dice, la figura muestra dos espejos planos cuyo rayo de luz incide en uno de los espejos y luego se refleja en otro. Determine la medida del ángulo de incidencia inicial. Entonces acá tenemos el haz incidente, ¿de acuerdo? Se refleja, llega al otro espejo y también se refleja. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, ese ángulo es de 18 grados. Ahora, ese angulito es de 60 grados. Te preguntan, determinen la medida del ángulo de incidencia inicial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos piden? Acá tenemos la normal en el punto P. Trazamos la otra normal en el punto R. Y acá trazamos este ángulo alfa, que es lo que a nosotros nos piden, ¿no? La medida del ángulo de incidencia. Profesor, ¿por qué es el ángulo alfa? Porque este haz es el haz incidente, ¿de acuerdo? Este haz es el haz incidente. Y esta es la normal. El ángulo incidente está formado por la normal y el haz incidente, como lo vimos en la diapositiva anterior. ¿De acuerdo? Profesor, y por la ley de la reflexión de la luz, si este es alfa, este también tendría que ser alfa. Necesariamente, no hay de otra. ¿De acuerdo? Y a su vez, si ese ángulo, por ejemplo, es 72 grados, claro, porque, profesor, ¿por qué 72 grados? Porque recuerda de que esta es la normal y este ángulo es de 18 grados. Acá debe haber un ángulo que sumado con 18 me dé 90 grados. Por eso que necesariamente este angulito tiene que ser, ¿cuánto? 72 grados. Por otro lado, por la ley de la reflexión, el ángulo incidente es igual al ángulo de reflexión. Si él es 72 grados, este otro ángulo también tiene que ser de 72 grados. ¿Te das cuenta? Entonces ya las cosas ya están como que más claras, ¿no? Ahora, este angulito de aquí, que estoy, bueno, enfatizando aquí este ángulo gamma, ¿cuánto valdrá? Este ángulo gamma va a valer, ¿cuántos, jóvenes? 18 grados también, ¿cierto? Pero bueno, supongamos que no sabemos. Vemos el espejo B. En el espejo B, teniendo en cuenta la ley de la reflexión, gamma más 72 es igual a 90. Claro, ¿por qué? Porque todo este ángulo debe ser 90 grados. ¿Y eso por qué? Porque esa es la normal en la superficie a este espejo B. Entonces, por eso que 72 más gamma debe ser igual a 90 necesariamente. Entonces, en ese caso, el gamma es igual a 18, lo que habíamos comentado hace un momento, ¿no? Muy bien. Ahora, este angulito, por otro lado, en la figura, este angulito de acá es 120 grados. ¿Por qué? Porque la suma de 120 más 60 te da 180, que es el ángulo de un, digamos, es el ángulo llano, ¿de acuerdo? Entonces, 120 más 60 sería 180 grados. Mira, entonces acá tiene 120. ¿Y este angulito cuánto valdría? Sería un angulito beta, ¿de acuerdo? Entonces, en el triángulo PQR, tendríamos eso, ¿no? La suma de ángulos interiores de ese triángulo debe sumar 180 grados hexagesimales. Entonces, el angulito beta debe ser 42 grados. Profe, pero a mí no me piden beta, a mí me piden el alfa. Entonces, en el espejo alfa, teniendo en cuenta la ley de la reflexión, alfa más beta es 90 grados. De nuevo, ¿por qué? Porque esta es la normal, y de la normal a este espejo hay un ángulo de 90 grados. Por eso que alfa más beta es 90 grados. Alfa más 42 es 90. ¿Cuánto valdría alfa? 48 grados. Esa sería la respuesta, jovencitos, para ese problemita. Alternativa a la letra C. ¿Está claro, jóvenes? ¿Mm? Muy bien. Ya saben, estamos viendo acá el resumen de lo que es el resumen de su libro. Si ustedes quieren más detallado, algo más detallado está en su libro. Y si quieren más detallado está en su, bueno, si quieren más detallado está en su guía primero.
y luego está en el libro. Acá estamos haciendo el resumen de, de lo que estamos, del libro y de la guía. Entonces, justamente un evento muy clásico en donde se muestra la reflexión de la luz es en la luna, ¿no? En la luna llena. Cuando uno ve una luna, uno no está viendo la luna porque la luna emita ondas electromagnéticas, sino uno está viendo esa luna gracias a que se reflejan los rayos que provienen del sol y se reflejan en la luna. Por eso uno puede ver a la luna. ¿De acuerdo? Eso es bastante interesante, bastante bonito. Bien, ahora vamos a ir con la ley de refracción. Esto es bastante interesante, jóvenes, y acá estamos acotando lo más importante. ¿Qué dice? Se cumple para ondas mecánicas y electromagnéticas también. Entonces, acá vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un medio y vamos a tener otro. Ese medio puede ser cualquiera. Supongamos que este medio sea el aire y el otro medio sea el agua. Y así sucesivamente. Acá puede ser el agua y acá puede ser el aceite. O acá puede ser el agua y acá puede ser un vidrio. No interesa. Son dos medios diferentes, ¿ok? Muy bien. Acá en este primer medio vamos a tener a un haz incidente. Este haz incidente va a tener una longitud de onda I, lambda I, una velocidad v sub I y una frecuencia F. Y se va a mover en un medio en donde el índice de refracción es NI. ¿De acuerdo? Luego se refracta y este haz refractado va a tener una longitud de onda lambda R, una velocidad VR y una frecuencia F. Y se va a mover este haz refractado en en un medio con un índice de refracción de NR. Ahora, yo te hago la pregunta, jovencito. Entre el haz incidente y el haz refractado, todo ha cambiado, ¿cierto? La longitud de onda, la velocidad de la onda también. ¿Qué es lo que ha permanecido constante, jóvenes? ¿Ustedes se han dado cuenta? La frecuencia siempre va a permanecer constante. Y esto es clave. Por eso lo estoy recalcando con otro color. Cuando tú tienes un haz incidente y un haz refractado, todo va a cambiar. Longitud de onda, velocidad. Lo único que no va a cambiar es la frecuencia de esta onda. ¿Está claro? Bien, ahora, ya con todo esto aclarado, jóvenes, ya tenemos acá un medio, acá tenemos al otro medio, y acá tenemos a la interfase. La interfase es el límite entre esos dos medios. Ahora, trazamos una normal a esa interfase, y acá tenemos el ángulo incidente, θ i, y el ángulo de refracción, θr. ¿De acuerdo? El ángulo de incidencia está formado por el haz incidente y la normal. Y en este caso, el ángulo de refracción está formando por el haz refractado y la normal. Entonces, jóvenes, ¿cómo podemos relacionar estos ángulos con estos índices de refracción? Mediante la ley de Snell. Te dice, NI por el seno de θi es igual a NR por el seno de θr. Entonces, justamente esa es la ley que va a gobernar este proceso de refracción, este fenómeno de la refracción. ¿De acuerdo? ¿Y dónde vemos eso en la práctica? Lo vemos, por ejemplo, en ese prisma que estábamos viendo, ¿no? ¿Te acuerdas? Acá hay una fuente de luz, en este caso es luz blanca. Luz blanca está pasando por aquí, y luego este prisma provoca que los haces de luz se refracten y terminan así, separados los unos a los otros. Por acá terminan los haces de luz de color rojo y por el otro lado terminan los de color violeta, pasando por los colores amarillo, verde y cian. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ahí nosotros podemos observar el fenómeno de la refracción. Bien, jovencitos, entonces con esto ya podemos nosotros ver el siguiente problema. El siguiente problemita. Problema número 3. Dice, en un experimento se utiliza un bloque de vidrio para comprobar la ley de la refracción. En este contexto se utiliza luz láser
el rayo incide con un ángulo de 53 grados y el rayo es refractado con un ángulo de 30 grados. Determina el índice de refracción del vidrio. Entonces, jovencito, de nuevo, ¿no? Acá tenemos a un medio, que es el aire, y a otro medio, que es el vidrio en este caso. Se le incide un haz incidente y luego ese haz se refracta, o sea, como que se desvía su trayectoria. Parte de ese haz también se va a reflejar. Entonces, acá tenemos un haz refractado y acá tenemos un haz reflejado. Trazamos esa normal y acá tenemos el ángulo alfa, que también va a ser igual a este ángulo alfa. Y por otro lado tenemos este ángulo beta, que no sabemos cuánto vale. ¿Cómo calculamos? Con la ley de Snell, justamente. De la ley de la refracción, N del aire, justamente la fórmula que acabamos de ver. Índice de refracción del primer medio, que es el aire. Índice de refracción del aire por el seno del ángulo alfa, que es el ángulo de incidencia. Es igual al índice de refracción del otro medio, que es el vidrio, N, por el seno del ángulo de refracción, que es el ángulo beta. Mira, fíjate, jovencito, el ángulo alfa y el ángulo beta son conocidos, datos del problema. El n del aire es conocido, es 1. El n, ¿se puede o no se puede calcular? Claro, se reemplaza nada más, ¿no? Por dato, alfa es 53 grados, beta es 30 grados, ¿de acuerdo? 2 en 1 se reemplaza, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos a nuestro índice de refracción de 1,6. Alternativa a la letra C. Tú dirás, profesor, 1,6 ¿qué? Estamos en física, necesitamos las unidades. Joven, el n es una cantidad adimensional, no tiene unidades. ¿De acuerdo? El n por eso se le dice adimensional, solamente son números, no tienen unidades. O sea, si tú le pones un corchete a ese n, su dimensión es igual a 1. ¿De acuerdo? Si le pones dimensión a ese n, su dimensión sería 1, porque es adimensional. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profesor. Ok, gracias por confirmar. Ya, listo. Entonces vamos a continuar con, vamos a ver una aplicación justamente. Hemos visto los fenómenos de reflexión, de refracción. Ahora vamos a darle uso práctico a esos fenómenos. Y es justamente con lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Vamos a ver ahí a los famosos espejos. Vamos a empezar por lo más facilito, por los espejos planos. ¿Ok? Ese tema es un poquito tedioso, pero acá le hemos simplificado a lo máximo que se puede. Y te vas a dar cuenta que no es para nada difícil. Acá lo tenemos. Espejos planos. En esta zona vamos a tener a nuestro objeto, por ejemplo, un gato que sea, o lo que sea. En nuestra diapositiva anterior había un gatito aquí, ¿no? Pero acá vamos a poner un ejemplo cualquiera. Puede ser un objeto, lo que sea. Ese objeto está frente a este espejo. Entonces, la zona en donde se encuentra este objeto se le llama la zona real. ¿De acuerdo? En los espejos, la zona en donde se encuentra el objeto se le llama la zona real. Ahora, la zona que está por detrás del espejo es la zona virtual. ¿De acuerdo? Ahora, en la zona real, las cantidades, las distancias van a ser siempre positivas. Y en la zona virtual, las distancias van a ser siempre negativas. Ahora, en un espejo plano, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener un objeto y vamos a tener una imagen. La distancia del objeto al espejo lo vamos a llamar O minúscula. Y la distancia de la imagen al espejo le llamaremos I minúscula. ¿Está claro? Ahora, este O es la distancia del objeto al espejo, como lo acabamos de ver, e I es la distancia de la imagen al espejo. ¿Sí? Por lo que hemos visto nosotros, este O llevará signo positivo y este I llevará signo negativo. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Hasta ahí estamos definiendo cuál es el objeto, cuál es la imagen. Ahora, más o menos dándote cuenta de lo que estamos dibujando, de lo que hemos dibujado, te vas a dar cuenta de las características de la imagen. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Primero, en valor absoluto, el O, la distancia del objeto al espejo, es igual al I. La distancia del espejo a la imagen. ¿De acuerdo? Eso es lo que podemos darnos cuenta. Ahora, la imagen, ¿qué características tiene?
La imagen primero es virtual. ¿Por qué es virtual? Porque está en la zona virtual. La imagen es derecha. ¿Cómo así se le llama derecha? Por ejemplo, si el objeto apunta, por ejemplo, si esta flechita, que es el objeto, apunta hacia arriba, y la imagen también apunta hacia arriba, entonces se dice que la imagen está derecha, o sea, tiene la misma orientación que el objeto. En el objeto, esta flechita apunta hacia arriba y la imagen apunta en la misma dirección que el objeto, se dice que la imagen es derecha o está derecha la imagen. Por eso acá se le llama imagen derecha. Ahora, ¿qué más? La imagen es del mismo tamaño que el objeto. ¿De acuerdo? Esas son las tres características que nosotros podemos ver de esa imagen. Ahora, nota. O minúscula, que es la distancia entre el objeto y el espejo, se encuentra en la zona real. Mientras que I, que es la distancia de la imagen al espejo, se encuentra en la zona virtual. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso es también lo que nosotros podemos darnos cuenta. Muy bien, entonces ya con esto nosotros podemos hacer los siguientes problemitas de la clase, ¿no? A ver, vamos a... Aquí. Vamos a intentar otros problemitas más. A ver, ¿qué problemitas? Problema número 4. Dice, la figura muestra una niña de H0, su altura 1,2 metros, frente a un espejo plano y su respectiva imagen. Determina a qué distancia del espejo se encuentra la imagen. Bien, entonces acá tenemos a ese espejo plano. Acá tenemos a la niña, que en este caso sería nuestro objeto, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos su reflejo de la propia niña. O sea, acá tenemos el objeto, niña, y la imagen de la niña. La altura de la niña es H0. Y por lo que habíamos visto anteriormente, la altura de la imagen de la niña también va a ser la misma. Este ángulo que está dado en el problema es 37 grados. Entonces te preguntan a qué distancia del espejo se encuentra la imagen. ¿Qué es lo que podemos darnos cuenta acá, jóvenes? Primero, trazamos un haz de luz y trazamos otro haz de luz. Vamos a darnos cuenta de que la altura de la imagen de la niña es la misma que la altura del objeto de la niña. O sea, la niña es el objeto. La imagen de la niña es exactamente la misma que el objeto. ¿De acuerdo? Eso sin necesidad de hacer esos trazos que hemos hecho ahí. ¿De acuerdo? H0 es igual a HI. Eso lo acabamos de ver hace un momento. Ahora, ¿qué más? Esta distancia SO y la distancia SI también tienen que ser iguales. Eso es lo que también hay que tener en cuenta. Entonces, en el triángulo ABC, la tangente de 37 grados es HI entre S0 más SI. ¿De acuerdo? Luego, para un espejo plano que se cumple que HI es igual a H0, lo que acabamos de ver. El tamaño del objeto y el tamaño de la imagen son exactamente iguales. ¿Qué más? La distancia del objeto al espejo, el SO, es igual a la distancia del espejo a la imagen, el SI. Bueno, reemplazando 2 en 1 tendríamos eso de ahí, ¿no? Tangente de 37 grados es 3/4. HI es HO, que ya tenemos ya de dato de problema. Y en vez de SI coloco SI nada más. O sea, tendría SI más SI. Eso sería 2 veces SI. Ahí despejamos. Y sabemos de que H0 es 1,2 metros. Reemplazamos, SI vale 0,8 metros. Alternativa a la letra B. Entonces, jóvenes, ¿qué hemos utilizado aquí en este caso? Bien simple. Hemos utilizado el hecho de que el tamaño del objeto y el tamaño de la imagen son iguales y además que la distancia del objeto al espejo y la distancia de la imagen al espejo también son iguales. Es por eso que hemos llegado a la alternativa, la letra B. O sea, hemos aprovechado todas las propiedades de los espejos planos. Que es bastante sencillo, ¿no? Tamaños del objeto y la imagen iguales, la distancia del objeto al espejo es igual a la distancia de la imagen al espejo.
¿De acuerdo, jovencitos? ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Esta parte de la clase ya es un poquito más pesada, así que vamos a tener paciencia, ¿ok? Lo voy a explicar con esto. Me voy a ayudar de estas diapositivas de aquí. Vamos ahora a ver los espejos esféricos. Por ejemplo, un caso de espejo esférico es este espejo convexo, también llamado espejo divergente. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una esferita brillante, eso sería un ejemplo de espejo convexo. Acá tenemos otra esferita, ¿no? También funcionaría como un espejo convexo, ¿de acuerdo? Entonces, espejos esféricos, espejo convexo o divergente. Vamos a mencionar a continuación las principales características de este espejo. Por ejemplo, acá tenemos al espejo. Se dice que es espejo divergente cuando el objeto se encuentra en esta zona, ¿de acuerdo? Esta zona se llama la zona real, en donde se encuentra el objeto, y la otra zona por detrás del espejo se llamará zona virtual. Este eje que estamos trazando aquí, que pasa por el centro del espejo y por el centro de curvatura del mismo, se llama el eje principal, como acá estamos observando. Este B se le llama vértice, este F mayúscula se le llama foco, y este C se le llama centro de curvatura. ¿De acuerdo, jóvenes? Vamos a ver más adelante que la distancia de B a F se le llama la distancia focal y se lo representa con la letra F minúscula. ¿De acuerdo, jovencitos? Eso lo vamos a ver más adelante. Todo con calma, no hay que apresurarnos. Muy bien, ahora, siguiente diapositiva. ¿Por qué se le llama divergente? Por lo siguiente. ¿Qué pasa cuando tenemos haces de luz paralelos incidiendo sobre ese espejo? Tendríamos este haz, por ejemplo. Haz paralelo al eje principal, otro haz paralelo, y así sucesivamente. Otro haz paralelo, haces paralelos al eje principal. Todos ellos se van a reflejar, pero va a suceder lo siguiente, que los haces reflejados, en cada caso, las prolongaciones de esos haces reflejados van a pasar por un punto llamado foco. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a suceder. Entonces, si te das cuenta, todos los haces se han reflejado. Sin embargo, todas las prolongaciones de esos haces reflejados van a confluir en el punto llamado foco. Por eso se le llama espejo divergente. ¿De acuerdo? Ahora, esta distancia focal justamente se encuentra en la zona virtual, como habíamos mencionado, y está entre el punto B y el punto F. Eso lo vamos a ver también más adelante. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, el objetivo de esa diapositiva era demostrar cómo se comporta este espejo divergente y por qué también se le dice divergente, ¿no? Justamente por eso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, vamos a construir una imagen, en este caso, usando un objeto frente a este espejo divergente. Por ejemplo, vamos a trazar el primer haz de luz. El primer haz de luz va a ser este de morado. Este haz de luz de morado, que es un haz de luz paralelo al eje principal, se va a reflejar. ¿Cómo se refleja? Se refleja de tal forma que la prolongación pase por el foco. Ese es el primer haz que se va a trazar. El otro haz que se trazará, joven, por favor, mucha atención. De la parte de arribita del objeto voy a trazar un haz cuya prolongación pase por el centro de curvatura. Entonces, este haz se inserta, bueno, se incide sobre este espejo, su prolongación pasa por el centro de curvatura, y en este mismo punto se refleja. La prolongación del haz incidente y del haz reflejado pasa por el centro de curvatura. Es por eso que el haz incidente y el haz reflejado tienen la misma trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces, la trayectoria de este haz reflejado, vamos a también trazar esta prolongación justamente que pase por este centro de curvatura. La intersección entre estas dos prolongaciones me van a formar la parte final de la imagen. O sea, voy a trazar
Desde este punto hacia arriba será formada la imagen. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, de esa manera nosotros construimos nuestras imágenes. ¿De acuerdo? Solamente con dos rayos principales. En la guía te aparecen tres. Bueno, no es necesario, solamente son necesarios dos. La tercera es para corregir en todo caso, ¿no? Pero solamente son necesarios dos, nada más. Dos rayos principales. Muy bien, jóvenes. Espero que haya quedado claro. Acá, por ejemplo, tenemos el único caso que vamos a tener al respecto. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un objeto aquí. Y acá tenemos nuestra imagen. Ya estamos dibujando todos los elementos que tenemos. Ahora, este espejo va a tener un cierto radio de curvatura, R. Y no solamente eso. Vamos a tener una cierta distancia focal, o sea, la distancia del punto V o del punto V al punto F. Esta distancia focal F. Y para finalizar, jovencitos, la distancia del objeto al espejo a V es O minúscula y la distancia de la imagen a V es I minúscula. Teniendo en cuenta, además de eso, que el objeto de tamaño O mayúscula se encuentra en la zona real y la imagen de tamaño I mayúscula se encuentra en la zona virtual. Bueno, entonces ya con todo esto, jóvenes, solamente tenemos un caso para este tipo de imágenes. Solamente un caso. En este caso la imagen sería virtual. ¿Por qué sería virtual, profesor? Porque se encuentra en la zona virtual. Profesor, ¿siempre se encontrará en la zona virtual? Sí. Para esos espejos divergentes, siempre esta imagen será virtual. Ahora, siempre también la imagen será derecha. ¿Por qué? Porque si el objeto apunta hacia arriba, como estás viendo aquí, y esta imagen apunta hacia arriba, entonces ambos tienen la misma orientación. Por eso que se dice que la imagen es de derecha. Ahora, la imagen es de menor tamaño que el objeto. Eso lo podemos ver claramente, ¿no? Acá está el objeto de un tamaño mayor al tamaño de la imagen. Por eso que la imagen siempre será de menor tamaño que el objeto. ¿Claro, jóvenes? ¿Sí? Ahora, hemos visto estas distancias del objeto al vértice V, de la imagen al vértice V. Estas distancias O y esta distancia I. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué ley física nos permite relacionarlas? Justamente esta formulita de aquí. 1 entre F, aquí está. 1 entre F. A ver un momentito, ahí ya está. 1 entre F es igual a 1 entre I más 1 entre O. ¿De acuerdo? Esa es bastante famosa esta formulita. Donde I es la distancia entre el vértice y la imagen, O es la distancia entre el vértice y el objeto, y F es la distancia focal. Este es R, es el radio de curvatura, ¿de acuerdo? Ahora, la distancia focal, en este caso, la distancia focal siempre va a ser negativa, siempre. Distancia focal sería menos el radio de curvatura entre 2. Profesor, o sea que si el radio de curvatura es 10 centímetros, pues la distancia focal sería menos 10 entre 2, o sea, sería menos 5 centímetros. Siempre la distancia focal para estos espejos va a ser negativa. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Okay? Eso, profesor, ¿por qué negativa? ¿Por qué negativa necesariamente? Acá hay una regla práctica para recordarte esto. Todas las distancias, jovencito, todas las distancias que se encuentren en la zona virtual, siempre van a ser negativas. Por ejemplo, la distancia imagen, este I, como esta longitud I se encuentra en la zona virtual, o sea, detrás del espejo, esta I va a ser negativa. De nuevo, esta distancia F del vértice al foco, como esta distancia F se encuentra también en la zona virtual, también va a ser negativa. Y así sucesivamente, jóvenes. Todas las distancias que se encuentren detrás del espejo van a ser negativas, puesto que se encuentran en la zona virtual. La distancia focal del espejo divergente también será negativa, puesto que esta distancia focal se encuentra en la zona virtual. Es por eso, esa sería una forma
práctica de acordarse de que esta distancia focal es negativa. ¿De acuerdo? ¿Qué más, jovencito, podemos observar aquí? Signos. Por ejemplo, en el espejo convexo, que estamos viendo ahora, la distancia focal, este F es negativa. O sea, tenemos que anteponerle el signo negativo. Otra nota. Siempre O va a ser la distancia del objeto al espejo, al vértice del espejo va a ser positivo. Y otra nota, en la zona real, I va a ser positiva. En la zona virtual, I será negativa. Para este caso, para este espejo, siempre la zona virtual, mejor dicho, siempre la imagen I se encontrará en la zona virtual. Por lo tanto, este I minúscula será siempre negativo para este caso. ¿De acuerdo? Ahora, en esta diapositiva tú dirás, profesor, en algunos casos la imagen crece, la imagen decrece. ¿Nosotros cómo podemos cuantificar eso? Cuando una imagen es más grande o más pequeña que el objeto. Eso se hace mediante el concepto de aumento. ¿Cómo se define el aumento? Es igual al negativo del I, la distancia de la imagen al vértice, entre O, la distancia del objeto al vértice. Nota, cuando el aumento es positivo, se trata de una imagen virtual. Cuando el aumento es negativo, se trata de una imagen real. Ahora, otra nota. El aumento también se puede definir mediante esta definición como I mayúscula, que es el tamaño de la imagen, entre O mayúscula, que es el tamaño del objeto. Igualando esta expresión con esta expresión, tendríamos esta expresión de aquí, esa tercera expresión. Menos I entre O minúsculas es igual a I mayúscula entre O mayúscula. Donde I mayúscula es la altura de la imagen. O mayúscula es la altura del objeto. Ahora, I mayúscula, la altura de la imagen. Esa altura de la imagen o bien puede ser positiva o negativa. Profesor, ¿cómo así? Mira, este I será positivo cuando la imagen sea derecha, o sea, cuando la flechita se encuentra apuntando hacia arriba. Y será negativa cuando la imagen sea invertida, o sea, cuando la flechita se encuentra apuntando hacia abajo. ¿Está claro, jóvenes? Imagen derecha será considerada con signo positivo. Imagen invertida será considerada con signo negativo. En este caso, imagen derecha apunta hacia arriba, imagen invertida apunta hacia abajo. Sería una flechita que apunta hacia abajo. Ahora, el O, la altura del objeto. Esta altura del objeto siempre se va a considerar como positivo, puesto que el objeto siempre o usualmente se lo va a representar como una flechita apuntando hacia arriba. ¿De acuerdo? Y siempre en este caso será positiva. ¿Claro, jovencitos? Entonces, si todo está claro aquí, podemos tranquilamente hacer los siguientes problemas. A ver. Ahí está. Entonces, ya con todo esto claro, ya podemos hacer los problemitas que vienen a continuación. Este problema está bonito. Este problema, el problema número 6. A ver. Dice, un objeto de altura 5 centímetros está situado en el eje principal y a 0,3 metros del vértice de un espejo esférico convexo o divergente, como lo quieras llamar, de radio 20 centímetros. ¿A qué distancia del espejo se forma la imagen? Es lo que te preguntan. En este caso, la imagen ya sabes que va a salir un signo negativo, ¿no? Puesto que se encuentra en la zona virtual. Vamos por partes, jóvenes. Acá tienes a tu espejo. Acá tienes al punto focal, al foco. Y acá tienes al centro de curvatura. Ahí tienes al vértice. Y acá tienes a tu objeto. Este objeto se encuentra a una distancia SO. ¿De acuerdo? Esa distancia SO es conocida. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a trazar nuestra imagen. A ver, ¿qué rayo primero trazamos? El siguiente, fíjate. Traza un rayo horizontal, paralelo al eje principal, luego se refleja y la prolongación pasa por el foco. Primer rayo. Segundo rayo. Trazo este rayo
cuya prolongación del rayo reflejado pasa por el centro de curvatura. Eso es cuando el haz de luz incide y se refleja en la misma dirección. O bueno, en este caso, pasando por la misma trayectoria, pero la dirección sería la contraria, ¿no? O sea que incide, se refleja en dirección contraria. Y la prolongación de ese haz reflejado pasa por el centro de curvatura. En la intersección de estas prolongaciones vamos a trazar nuestra imagen, justamente en esa intersección de las prolongaciones. La distancia de la imagen al espejo, al vértice del espejo sería SI. Entonces, la altura del objeto es HO, la altura de la imagen HI. Por convención de signos, ya te había comentado que SO, la distancia, bueno, nosotros la habíamos llamado O minúscula, ¿no? Pero es lo mismo, SO o minúscula. La distancia del objeto al vértice es SO. Y es siempre positivo, más 30 centímetros. ¿De acuerdo? Tú dirás, profesor, ¿por qué? ¿Por qué es 30 centímetros? Porque acá dice bien claro, pues mira, un objeto de altura 5 centímetros está situado, dice, a 0,3 metros del vértice. O sea, de aquí hasta aquí hay una distancia de 0,3 metros. Profesor, pero casi todo está en centímetros. Sería mejor pasarlo a centímetros, ¿no? Claro, 0,3 metros a centímetros sería 30 centímetros. Con signo positivo, puesto de que la distancia del objeto al vértice siempre es positiva. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, el HO es 5 centímetros. Profesor, ¿por qué siempre es positivo? Porque el objeto siempre se lo va a suponer que está derecho, apuntando hacia arriba. Y tú dirás, profesor, ¿por qué el R es negativo? El R es negativo puesto que se trata de un espejo convexo. Entonces, la distancia focal sería simplemente el radio entre 2. O sea, la distancia focal, el radio es menos 20. Entre 2 sería menos 10 centímetros. Y recuerda que siempre la distancia focal es negativa. ¿De acuerdo? ¿Por qué la distancia focal es negativa? Porque la distancia focal viene del vértice hacia mejor dicho, del foco hacia el vértice del espejo. Esta distancia focal se encuentra en la zona virtual, por eso que esta distancia focal es negativa, porque se encuentra en la zona virtual. Ahora, mira, ya tienes el SO, tienes la distancia focal, puedes o no reemplazarlo en una formulita bastante simple, en esta de acá, ¿cierto? Para calcular el SI. De antemano, el SI te saldrá con signo positivo o negativo, jóvenes. ¿Ustedes qué creen? Signo positivo o negativo. Negativo. Muy bien, se da signo negativo puesto que se encuentra en la zona virtual. Mira, no es necesario que yo lo opere, ya sé que necesariamente tiene que ser negativo. ¿De acuerdo? A ver. Entonces, jóvenes, aplicamos esa formulita, ¿no? Bastante simple. El 1 entre FI es igual a 1 entre SI más 1 entre SO. Reemplazamos esos valores y siempre, siempre tener en cuenta y respetar el signo, jóvenes. Acá el F es negativo, pues colócale con su signo negativo. Operas y el SI te sale efectivamente negativo. Y es justamente porque la imagen se encuentra en la zona virtual. Justamente por eso. Una imagen virtual. Entonces, la distancia de la imagen al espejo simplemente le sacas el valor absoluto a esa cantidad. Alternativa a la letra B. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, espero que haya quedado claro hasta aquí. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar. Entonces estamos viendo todo paso a paso, ¿no? Todo con sus reglas, con sus signos. Como te das cuenta acá, los signos son importantísimos. Hay que tener mucho cuidado con los signos en este caso. Ahora veamos al espejo cóncavo, ¿de acuerdo? El espejo cóncavo también se le llama espejo convergente. Vamos a ver algunas características de este espejo cóncavo. Entonces, acá tienes al espejo cóncavo. Acá tienes, el espejo tiene esta orientación, jovencitos. O sea, su parte pulida se encuentra en esta zona de aquí.
y el objeto se encontrará en esta región de aquí. Entonces, como el objeto se encuentra en esta región, esa se le llamará la zona real. Detrás del espejo se le llamará la zona virtual, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, acá tenemos al objeto, acá tenemos al eje óptico, este eje X, donde acá está el centro de curvatura, el foco y el vértice, ¿de acuerdo? Donde acá dice, ¿no? X es el eje principal, C es el centro de curvatura, F es el foco y B es el vértice. Muy bien, jóvenes. Para el espejo cóncavo vamos a tener varios casos. No hay que asustarse con esos casos. Solamente los voy a mostrar, pero se puede también tranquilamente deducir, ¿de acuerdo? Se puede deducir de manera bastante sencilla. Pero vamos a ir con cada caso. Pero antes, ¿por qué se le dice espejo convergente? Por la siguiente razón. Cuando tú haces incidir, haces paralelos al espejo cóncavo, este haz paralelo, este otro haz paralelo, y así sucesivamente, todos esos haces paralelos, cuando se reflejan en el espejo, todos estos haces reflejados van a confluir en un mismo punto llamado foco. Esa es la importancia de ese punto llamado foco. Es la intersección, en este caso, de todos los haces reflejados en este espejo cóncavo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y bueno, y de nuevo, ¿dónde se encontraría en este caso la distancia focal? ¿En la zona real o en la zona virtual? Claramente se encuentra en la zona real. Por eso que esta distancia focal, te voy adelantando, va a ser positiva, porque se encuentra en la zona real. Si se encontrara en la zona virtual, sería negativa. Pero como se encuentra en la zona real, es positiva. Claro. Ahora sí, vamos a construir la imagen. Se trazan simplemente dos haces, jovencitos. A ver, acá tienes tú el objeto. De la cabecita del objeto vas a trazar un haz paralelo al eje principal. Y ese haz paralelo, ¿cómo se va a reflejar? De la siguiente manera. Llega al espejo y se refleja pasando por el foco. Siempre pasando por el foco, como hemos visto en la diapositiva anterior. Todos los haces paralelos, cuando se reflejan, pasan por el foco. Ese sería el primer haz, el haz de color morado. Este haz incide, se refleja y pasa por el foco, por este punto F. Segundo haz principal. De nuevo, parte de la cabecita del objeto y va a pasar por el centro de curvatura. Mira, parte de la cabecita pasa por el centro de curvatura del espejo y como pasó por el centro de curvatura del espejo, se va a reflejar y va a seguir la misma trayectoria, pero en sentido contrario. Ahí está. Entonces, la intersección de los haces reflejados de este haz y de este otro haz sería este punto de azul de aquí. Por eso es que del eje principal a este punto de intersección se va a trazar esta imagen. Esta imagen, ¿qué podríamos decir, jovencitos? Mira, esta imagen se encuentra en la zona real, ¿cierto? Por eso que se le llama imagen real. ¿Qué más? Esta imagen, fíjate hacia dónde apunta, apunta hacia abajo. Profesor, es una imagen, esta imagen ya no es derecha, esta imagen ya es invertida. Claro, porque si fuese imagen derecha estaría apuntando hacia arriba, pero como está apuntando hacia abajo, esta imagen será invertida. Y bueno, en este caso, aparentemente, esta imagen es más pequeña que el objeto. Pero jóvenes, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Está claro, jóvenes? Con esos dos haces principales, con este haz de color morado y con este haz de color verde, se puede construir nuestra imagen. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, vamos a ver caso por caso lo que sucede con estas imágenes, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría en el primer caso? ¿Qué tenemos en ese primer caso? Cuando el objeto está más lejano o sea, el objeto se encuentra entre el infinito, entre puntos muy lejanos y el C, el centro de curvatura. O sea, el objeto se encuentra aquí. ¿De acuerdo? Si el objeto se encuentra aquí, usando todas esas reglas que hemos visto, la imagen se encontrará aquí también. Ahora, ¿cuál será la característica de esa imagen? Esa imagen será real
¿Por qué? Porque se encuentra en la zona real. Será invertida porque está apuntando hacia abajo, como tú te das cuenta. Y será de menor tamaño que el objeto. De menor tamaño, como lo estás viendo aquí. ¿De acuerdo, joven? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasaría si este objeto yo lo acerco más al espejo? Vamos a ver qué es lo que sucede. En el segundo caso, caso número 2, cuando tengas al objeto justamente en el punto llamado centro de curvatura, o sea, si el objeto lo tienes aquí. Entonces, ¿cómo será la imagen? La imagen será esta figura de acá. Entonces, ¿cuáles serán sus características de esta imagen? Imagen será real, ¿por qué? Porque se encuentra en la zona real. Será invertida porque la imagen apunta hacia abajo. Y algo que no se puede apreciar quizá del dibujo, pero bueno, se va a cumplir, es que es del mismo tamaño que el objeto. El tamaño del objeto y el tamaño de la imagen, cuando el objeto se encuentra justamente en el centro de curvatura, van a ser iguales. Tamaño del objeto y el tamaño de la imagen. Por eso que son del mismo tamaño que el objeto, estas imágenes. ¿De acuerdo? Ese sería el caso número 2. Ahora vamos a acercar poco a poco este objeto hacia el espejo. A ver, vamos a ver qué más sucede. Ahora el objeto, jovencitos, en el caso 3, se encuentra entre el centro de curvatura, entre este punto de aquí, y el foco. Entonces, en este punto, aquí se encuentra el objeto. De nuevo, haciendo esos trazos, ¿no? De lo que les había comentado, llegamos a que la imagen se encuentra en este punto de acá. ¿De acuerdo? Acá se encuentra la imagen. ¿Qué características tiene esta imagen? Imagen real. ¿Por qué real? Porque se encuentra en la zona real. Invertida. ¿Por qué invertida? Porque está apuntando hacia abajo. Y como ustedes se pueden dar cuenta de manera bastante intuitiva, es de mayor tamaño que el objeto. Claro, esta imagen, si te das cuenta, es más grande que el objeto, ¿no? Entonces, jovencitos, ese sería el tercer caso. Profe, ¿qué pasaría si nosotros somos más curiosos y al objeto lo acercamos cada vez más al espejo? A ver, vamos a ver qué pasa. Supongamos que lo acercamos tanto que llegamos, que colocamos al objeto justamente en el punto llamado foco. Aquí. ¿Qué pasaría en este caso? Los rayos reflejados, en este caso, cuando tú colocas al objeto en el foco, estos rayos reflejados nunca se van a intersecar. Cuando estos rayos reflejados nunca se intersecan, eso te quiere decir físicamente que no se forma imagen. Eso te puede venir en una pregunta de examen de admisión. ¿En qué punto yo debo colocar a mi objeto delante de un espejo de tal manera que no se forme imagen? O sea, eso parece contradictorio, ¿no? Tú dices, cualquier cosa que esté delante de un espejo me va a formar una imagen. ¿Cómo es eso de que no me va a formar ninguna imagen? Si estoy delante de un espejo. Pues bueno, acá hay un truco, acá hay un punto mágico, por decirlo así. Cuando el objeto se encuentra en el foco, justamente en este punto, no se va a formar imagen. ¿Por qué? Para que se forme imagen, tiene que haber intersección o bien de los rayos reflejados o bien de las prolongaciones de los rayos reflejados. En ese caso recién se forma la imagen. Conclusión, cuando el objeto se encuentra en el foco, no se forma imagen. ¿Está claro, jóvenes? Ese sería el caso 4. Ahora vamos a acercar el objeto más hacia el espejo. ¿Qué te parece? Lo vamos a acercar más hacia el espejo. Y tendríamos este resultado. Tendríamos este objeto. Aquí está. A ver, no, el puntero no me sigue. Ahora sí. Acá está el objeto. Realizando todos los trucos que hemos visto, ¿no? Trazas de la cabecita del objeto, trazas una línea horizontal, se refleja y la prolongación, trazo la prolongación de la reflejado. Trazo una línea, bueno, un haz de la cabecita del objeto hacia el centro de curvatura, se refleja y su prolongación pasa por esta, digamos, la prolongación la estoy trazando aquí. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos? Entonces, la intersección de esas prolongaciones estaría aquí. Entonces, aquí se encontraría justamente la imagen. Claramente, esta imagen, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la zona virtual. Claro, se encuentra en la zona de atrás, ¿no?
en la parte virtual. Ahora, esta imagen está apuntando hacia arriba, por eso que se dice que está derecha. Ahora, claramente también, claramente, esta imagen es de mayor tamaño que el objeto. Entonces, por eso que acá dice de mayor tamaño que el objeto. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos esos casos, ¿no? Los 5 casos es interesante saberlo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el único caso? El único caso en el cual la imagen sea virtual cuando un objeto se encuentre frente a un espejo cóncavo. A ver, ¿cuál sería el único caso cuando la imagen sea virtual? Vamos a ver, por ejemplo, haciendo un repaso. A ver, profesor, en este primer caso, la imagen es real, descartado. En este segundo caso también la imagen es real, descartado, ¿no? Fíjate, acá la imagen es real, acá no me... Acá está. Imagen real. Tercer caso, también la imagen real, acá está. Cuarto caso, en el cuarto caso ni siquiera se forma imagen, ¿no? Así que descartado ya de ley. Y el quinto caso. El quinto caso es el único caso donde la imagen es virtual. ¿Te das cuenta? El único caso. Entonces ya sabemos en qué único caso la imagen es virtual, cuando el objeto se encuentra entre el foco y el vértice del espejo. En este único caso la imagen es virtual. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Ahora, para todo lo que hemos visto, para todos los casos que hemos visto, esta formulita se sigue cumpliendo. 1 entre F es igual a 1 entre I más 1 entre O. En donde I minúscula es distancia entre el vértice y la imagen, o minúscula distancia entre el vértice y el objeto, lo que en los problemas los colocan como SO, ¿no? Acá lo colocan como SO y acá lo colocan como SI. Es lo mismo, joven. F es la distancia focal y R es el radio de curvatura. En este caso, la distancia focal, como se encuentra en la zona real, entonces la distancia focal va a ser positiva, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo en claro, jóvenes. La distancia focal en este caso va a ser positivo. Bueno, ahora, los signos. En el espejo cóncavo, la distancia focal, como acabo de mencionar, es una distancia focal positiva, puesto que la distancia focal se encuentra en la zona real. Siempre la distancia del objeto al espejo va a ser positiva, y como en los casos, como siempre se suele usar, en la zona real el I va a ser positivo, en la zona virtual el I va a ser negativo. ¿De acuerdo? Por eso que se coloca zona real con signo positivo, zona virtual con signo negativo. ¿Qué más, jovencitos? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esto es un bonito un bonito resumen, ¿no? Una regla de signos ya resumido de los espejos cóncavo y el espejo convexo. Mira, espejo cóncavo. La distancia objeto siempre va a ser positiva, ya sea para el cóncavo o para el convexo. ¿Estamos de acuerdo? Distancia focal. Para el espejo cóncavo va a ser positiva, mientras que para el espejo convexo va a ser negativa, tal cual lo habíamos visto hace unos minutos. Ahora, para el espejo cóncavo, si la imagen es positiva, la imagen será real. Y si la imagen es negativa, la imagen será virtual. Ahora, por lo que ahora más adelante voy a mencionar, siempre que la imagen sea real, necesariamente esa imagen es invertida. Tú dirás, profesor, ¿existe imagen real? Derecha no existe. No existe. Siempre que tu imagen sea real, necesariamente tiene que ser invertida. Y caso contrario, siempre que tu imagen sea virtual, necesariamente tiene que ser derecha. Una forma de memorizarse eso, jóvenes, es lo siguiente, ¿no? El mundo real está de cabezas, o sea, el mundo real está invertido.
Y el mundo virtual, el mundo de los sueños, es lo que nosotros queremos, que siempre está derecho, siempre es óptimo, todo sale bien, ¿no? Es como una especie de mnemotecnia. Entonces, joven, claro, que quede claro eso, que nunca vas a encontrar una imagen real derecha, no existe. Si la imagen es real, necesariamente es invertida. Y así también con la imagen virtual. Si la imagen es virtual, necesariamente es derecha. ¿De acuerdo? Ahora, eso sucede en el espejo cóncavo. En el espejo cóncavo tú tienes dos opciones, o imagen real o imagen virtual. Pero en el espejo convexo tú solamente tienes una sola opción. No existe otra opción. En el espejo convexo solamente la imagen es virtual. Profesor, que no existen imágenes reales, no existen. En el espejo convexo no existen imágenes reales. Todas las imágenes son virtuales. Y como consecuencia son derechas. ¿Está claro, jóvenes, eso? ¿Sí? Bien. Entonces, ese es un resumen de la regla de signos a veces muy abstrusa, pero ahora espero que haya quedado claro. Ahora, esa diapositiva es la misma que he colocado en la diapositiva anterior, solamente que es para refrescar la memoria, ¿no? Donde este es el aumento y todo lo que he colocado que es lo mismo, solamente para hacerles recordar de lo que estamos hablando. De nuevo, ¿no? Y en la altura de la imagen será positiva cuando la imagen sea derecha, o sea, cuando la flechita apunta hacia arriba, o sea, en la imagen, la flechita apunta hacia arriba, y será negativa cuando la imagen sea invertida, o sea, cuando la flechita apunte hacia abajo. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, ya con todo eso estamos en la capacidad de hacer el siguiente problema en la clase. El siguiente problema, a ver, un momentito, por favor. Ya, entonces vamos a hacer el siguiente problema en la clase. A ver, problema número 5, es el adecuado. Ujú. Dice, un objeto de 9 centímetros de altura se ubica a 120 centímetros del vértice de un espejo esférico cóncavo de radio 16 de radio 60 centímetros y orientado perpendicularmente al eje del espejo. Indica las características de la imagen. Entonces, jóvenes, acá hay que tener cuidado, en realidad, estamos hablando de un espejo cóncavo. El espejo cóncavo tiene varios casos, tiene 5 casos para ser específico. Entonces, aquí hay que tener cuidado y hay que saber dónde exactamente está nuestra imagen, ¿de acuerdo? Acá tenemos a nuestro espejo, acá está su centro de curvatura, foco, y acá tenemos a nuestro objeto. Del objeto trazamos esta línea horizontal, se refleja pasando por el foco, trazamos una línea que pasa por el centro de curvatura, se refleja y pasa por el mismo centro de curvatura. Aquí se encontraría la imagen, ¿de acuerdo? La distancia del objeto al vértice sería SO, la distancia de la imagen al vértice SI. La altura del objeto HO, la altura de la imagen HI. Entonces, por convención de signos, SO es más 120 centímetros, HO más 9 centímetros. Recuerda que la distancia de objeto siempre es positiva. Y el R más 60 centímetros. El R, ¿por qué? Porque se trata bueno, positivo, ¿por qué? Porque se trata de un espejo cóncavo, por eso es positivo, el radio de curvatura. Distancia focal es el radio de curvatura entre dos. En este caso, sería 60 entre 2 más 30 centímetros. De la ecuación de los espejos esféricos. De nuevo, ¿no? 1 entre FO más 1 entre SI es igual a 1 entre F. Mira, SO ya lo tienes de dato. F ya lo tienes de dato. Puedo calcular el SI. Al ojo, jovencito, ¿el SI sería positivo o negativo? Te das cuenta que la imagen es una imagen real, puesto que se encuentra en la zona real. O sea que necesariamente mi SI tiene que ser positivo, puesto que el SI, esta distancia SI, esta longitud, se encuentra en la zona real. Entonces, reemplazando esos valores de ahí, ya sé de antemano que ese SI tiene que ser positivo necesariamente. Y justamente acá lo dice que lo es. Más 40 centímetros.
Ahora mira, teniendo este SI, puedo calcular, por ejemplo, el tamaño del objeto, ¿no? Claro, una imagen real. Puedo calcular el aumento en este caso. Aumento. A es igual a menos SI entre SO. La definición. Y eso me da menos un tercio. Imagen invertida. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que si aumento es igual a HI entre HO, también hemos visto de la fórmula anterior, pero este A es conocido, menos un tercio. O sea que HI es igual a AHO, pero A es menos un tercio. O sea que el HI es igual a un tercio en valor absoluto HO, o sea que es menor al tamaño del objeto. O sea, el tamaño de la imagen en valor absoluto es menor al tamaño del objeto. O sea que la imagen es más pequeña, lo que te indica ese problema, ¿no? Bueno, también de la gráfica se puede ver que la imagen es pequeña, pero sin usar la gráfica. Supongamos que tú no quieras dibujar nada. Tú te podrías dar cuenta fácilmente, sin necesidad de dibujar, que el tamaño del objeto es menor, mejor dicho, el tamaño de la imagen, perdón, es menor al tamaño del objeto. Claro, la imagen es, en este caso, invertida, o sea, si el objeto apunta hacia arriba, la imagen apunta hacia abajo. Pero el tamaño, el valor absoluto, van a ser menor, en este caso el tamaño de la imagen, al tamaño del objeto. Entonces, en este caso, es de menor tamaño. Entonces, tenemos una imagen real. Y si tienes una imagen real, necesariamente es invertida, ¿cierto? Eso lo habíamos visto. No existen imágenes reales derechas. No. Toda imagen es real. Todo lo que es real está de cabeza, ¿no? Como se dice. Todo lo real está invertido. Entonces, si la imagen es real, es invertida. Ahora, si es invertida, habría que ver el aumento. El aumento te da ese valor y justamente es de menor tamaño. ¿De acuerdo, jovencitos? Entonces, estos datos te han ayudado a saber el tamaño más que todo. Porque si tú ya calculas que la imagen es real, automáticamente sabes que es invertida. No necesitas hacer este cálculo extra. Este cálculo te ha servido solamente para saber de que el tamaño de la imagen es más pequeño que el tamaño del objeto. ¿De acuerdo, joven? Alternativa a la letra E. Entonces, ya con eso hemos concluido con el tema de espejos. Ahora vamos a pasar al tema de lentes. ¿Está aquí alguna pregunta? Bien, jóvenes, entonces, todo bien hasta ahí. Vamos a pasar a las lentes, entonces, ¿ok? Bien, entonces, si los espejos se basaban en el fenómeno de la reflexión de la luz, las lentes se van a basar en el fenómeno de la refracción de la luz. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener dos tipos de lentes. Lentes convergentes y lentes divergentes. Vamos a ver el primer tipo de lente. Lentes divergentes. Acá tenemos esta lente, jóvenes. Se le llama lente divergente porque el centro de la lente es más angosto que sus extremos. Eso para empezar. Ahora, ¿cuáles son los elementos de esta lente? Por ejemplo, esta lente, acá vamos a trazar un eje óptico que va a pasar por el centro de la lente, que es el centro C, ¿de acuerdo? Y acá vamos a tener dos distancias focales, F y F, ¿de acuerdo? Ahora, con las lentes, jóvenes, pasa algo contrario a con los espejos. ¿Te acuerdas de que el objeto se encontraba siempre en la zona real y detrás del espejo se encontraba la zona virtual? Bueno, en las lentes es lo contrario, al revés. O sea, donde se encuentra el objeto será la zona virtual y detrás de la lente será la zona real. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa con las lentes. O sea, delante de la lente, zona virtual, detrás de la lente, zona real. ¿Está claro, jóvenes?
Tiene su explicación, pero si me da tiempo, lo doy. De acuerdo, jovencitos? Tiene su explicación esto. De momento solamente hay que saber que los papeles se invierten. Acá se vuelve la zona virtual y acá se vuelve la zona real. Lo contrario a lo que sucedía con los espejos. Bueno, en donde este C es el centro óptico, F es el foco y F es la distancia focal. Entonces, si yo tengo esta lente, ¿cómo yo me doy cuenta cuál es la distancia focal y cuál es el signo de la distancia focal? ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Eso lo vamos a ver más adelante. O sea, ¿cuál de los dos sería el foco? Eso también vamos a darnos cuenta más adelante, ¿ok? Por esto, jovencito, fíjate, acá ya tenemos la zona virtual. Acá, por ejemplo, está en la zona, en la parte izquierda, tenemos a la zona virtual, ZB, y acá tenemos a la zona real, ZR. Trazamos los haces paralelos al eje óptico. Y luego, pasando por la lente, se van a refractar. Como es una lente divergente, se van a refractar divergiendo de un punto. ¿De qué punto? ¿O cómo se calcularía ese punto? Fácil, jóvenes. Trazamos las prolongaciones de esos rayos refractados. Y todos van a confluir en este punto llamado foco. O sea, jovencitos, esta distancia de C hasta F, esta sería nuestra distancia focal. ¿Dónde se encuentra esta distancia focal, jóvenes? En la zona virtual. Entonces, la distancia focal para esta lente divergente sería negativa, puesto que se encuentra en la zona virtual. Todo lo que se encuentra en la zona virtual, excepto algo que lo voy a mencionar más adelante, todo lo que se encuentra en la zona virtual va a llevar signo negativo. Esta distancia focal F de esta lente divergente va a llevar signo negativo también, puesto que se encuentra en la zona virtual. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, ya con todo esto vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, eso en el laboratorio de física 4, de óptica. Ustedes pueden ver este tipo de lente divergente, ¿no? Por ejemplo, esta lente divergente se ve que el medio de la lente es más angosto que sus extremos. Haces pasar estos haces de luz paralelos y se van a refractar de este modo. ¿De acuerdo? ¿Está claro, jóvenes? Eso es lo que tú ves en un laboratorio. ¿Cómo se construye la imagen? Bueno, jovencito, ¿cómo se construye? Bastante simple. Lo vamos a hacer con, lo vamos a hacer de la siguiente manera, jóvenes. Habíamos trazado un haz de luz paralelo, ¿de acuerdo? Paralelo al eje óptico, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasaba al final? Se refractaba, más o menos por aquí. Pues este es el haz. Y luego se refracta, cuya prolongación de ese haz refractado pasa por esta F. ¿De acuerdo? Ese es el primer haz que vamos a tener en cuenta. Lo voy a colocar de otro. Lo voy a colocar de otro modo, lo voy a colocar, ¿ok? Entonces, el primer haz que vamos a dibujar es el siguiente. Un haz paralelo. Ya, un haz paralelo. Ahí está. ¿De acuerdo? Un haz paralelo al eje óptico. Y luego, cuando este haz se refracte, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pasar por aquí, más o menos. La prolongación de ese haz refractado va a pasar por el, por el foco. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, vamos a trazar otro haz. ¿Cuál sería el otro haz que vamos a trazar? Un haz que pase por el centro de la lente. Cuando este haz pasa por el centro de la lente, no va a haber refracción. O sea que el haz simplemente pasa de frente. O sea, más o menos de este modo.
Más o menos de este modo. A ver, un momentito. Esperar que esto cargue. Ahí está, ¿no, jóvenes? Un momentito aquí. Ahí está. Ahí está. ¿De acuerdo? No se refracta. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, fíjate, en la intersección entre este haz y la prolongación de este haz, acá me va a generar famosa, eh, la famosa imagen. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a tener lo siguiente. Desde este punto, desde aquí, hasta esta intersección de esos dos haces, acá va a estar la imagen. Imagen voy a colocar, imagen. Entonces, jovencitos, acá tenemos el objeto, en este lado, objeto, y al otro, y acá mismo, en este mismo lado, tenemos a la imagen. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros obtendríamos en esta lente, divergente, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera se construyen las imágenes en estos tipos de lentes. ¿Está claro, jovencito? ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Justamente está ahí, ¿no? Acá está ya bonito, ¿no? Dado todo bien bonito. Acá está bien dibujadito. Acá está el objeto, haciendo esos trazos que acabamos de mencionar. Acá se encontraría la imagen. La distancia del objeto a la lente sería la distancia O minúscula, la distancia de la imagen a la lente sería I minúscula. La distancia focal sería esta distancia de aquí, puesto de que en este punto todos los haces refractados confluirían, ¿no? Las prolongaciones de todos los haces refractados confluirían justamente en este punto F. Entonces, esta imagen sería una imagen virtual porque se encuentra en la zona virtual, una imagen derecha porque apunta hacia arriba, y una imagen de menor tamaño que el objeto. Como tú lo ves aquí, el objeto es más grande que su imagen. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, eso sería todo lo concerniente a ello. Ahora, también se cumple esta formulita de aquí. 1 entre F es igual a 1 entre I más 1 entre O, donde I ustedes ya saben qué es, O ya saben qué es y F también. ¿De acuerdo? Y en la siguiente diapositiva, los signos, la ley de signos. Para una lente divergente, en este caso, la distancia focal, ¿dónde se encuentra? En la zona virtual. Por lo tanto, la distancia focal sería negativa. Se le coloca el signo negativo. Ahora, siempre la distancia, profesor, la distancia objeto, del objeto a la lente, se encuentra en la zona virtual. Sí. Pero ¿por qué tiene signo positivo? Y es por convención, jóvenes. A pesar de que este O se encuentra en la zona virtual, a pesar de eso, este O siempre va a llevar signo positivo. Esa es la excepción de la que te estaba hablando. Profesor, tú dirás, profesor, pero ese O, a ver, un momentito. Ese O se encuentra en la zona virtual. Si se encuentra en la zona virtual, debe tener signo negativo. Es cierto, pero esa es una excepción. Este O se encuentra en la zona virtual. Debería tener signo negativo, pero en este caso será una excepción. Como se trata de la distancia del objeto a la lente, este O siempre será positivo, a pesar de que se encuentre en la zona virtual. Mucho ojo con eso. Hay excepciones a la regla en este caso. Esa sería la única excepción que vamos a tener en cuenta. El O, la distancia objeto, será la única excepción. Y ahora, como siempre, como es de naturaleza, si la imagen se encuentra en la zona real, el I será positivo, y si la imagen se encuentra en la zona virtual, el I será negativo. Eso es de siempre, ¿no? Siempre hemos tenido en cuenta eso. Ahora el aumento he vuelto a replicar lo que hemos visto, ¿de acuerdo? El aumento se define mediante esta formulita. También se define mediante esta formulita. Uniendo estas dos formulitas tenemos esta otra formulita de aquí. Y acá tienes el I. Si la imagen es derecha, llevará signo positivo. Si la imagen es invertida, llevará signo negativo.
Bueno, jovencito, ya con esto, nosotros estamos aptos para hacer algunos problemas de la clase, ¿no? Un problemita más. Entonces, para hacer un problemita más de la clase, el penúltimo problema de la clase sería este el más adecuado, ¿no? Problema número 8. Dice, un objeto de 3 centímetros de altura se encuentra a 24 centímetros de una lente divergente, delgada, cuya distancia focal es de 12 centímetros. A ver, ¿esa distancia focal es positiva o negativa, jóvenes? ¿No? Acabas de ver, ¿no? ¿Positiva o negativa? ¿Mm? Te doy una pista. Esa distancia focal está en la zona virtual. ¿Será positiva o negativa? Yo sé que han dicho que es negativa, pero bueno. Determina la distancia de imagen y su altura respectivamente. Bueno, acá vamos a tener que hacer uso de las fórmulas que hemos visto hace un momento. Acá tenemos esa lente divergente, acá tienes a tu objeto. Trazas esos haces principales y ahí se construye tu imagen, ¿de acuerdo? La distancia del objeto a la lente SO, la distancia de la imagen al lente SI. O como nosotros le llamamos, ¿no? El O minúscula y el I minúscula. Bueno, la altura del objeto HO, la altura de la imagen HI. Por convención de signos, el SO siempre va a ser positivo, ya te dije, profesor. Ese SO se encuentra en la zona virtual, es cierto, pero se va a considerar positivo. Es la excepción a la regla. El HO, como está apuntando hacia arriba, siempre va a ser positivo, más 3 centímetros. Y la distancia focal de lo que te estaba preguntando, jovencito, es negativo, puesto que se trata de una lente divergente. Y la distancia focal en una lente divergente se encuentra en la zona virtual. Por eso que su distancia focal es negativo. Ahí te pusieron 12 centímetros de trampa. Tener cuidado, no vayas a colocar F positivo, porque estamos hablando de una lente divergente. Necesariamente en una lente divergente, distancia focal es negativa. Ahora, de la ecuación de las lentes delgadas, esa ecuación de ahí, 1 entre SO más 1 entre SI es igual a 1 entre F. Reemplazas con su signo, obviamente, el F tiene que llevar su signo. Y ahí el SI te sale claramente negativo, te sale menos 8 centímetros. O sea que la distancia de la imagen a la lente es 8 centímetros, ¿de acuerdo? Ahora, de la definición de aumento de una lente, tenemos esa formulita de ahí. Eso lo hemos colocado también en la diapositiva anterior. O sea que HI es menos SI entre SO por HO. Reemplazando los valores, el HI te sale más 1 centímetro. ¿De acuerdo? Entonces, una imagen más pequeña que, que el objeto, ¿no? Que el tamaño del objeto. Entonces, en este caso sería la alternativa a la letra D. ¿Está claro, jovencitos? Entonces, esa sería la respuesta para este problemita. Bueno, jóvenes, como acá estamos intercalando estas diapositivas con las diapositivas de clase. Vamos a continuar ahora con el último tema de la clase, ya para que vayan a almorzar. Vamos a ver el problema número... ya. El siguiente tema, mejor dicho. Lentes convergentes. ¿Cómo uno se da cuenta de que una lente es convergente? Fácil. Vas a ver que la parte del medio de la lente es más gruesa que los extremos de la misma. ¿De acuerdo? Entonces, si tú ves eso, ya te vas a dar cuenta que es una lente convergente. Acá vamos a colocar a nuestro objeto y como hemos dicho de costumbre, donde se encuentre el objeto, acá tendremos a nuestra zona virtual y acá tendremos a nuestra zona real. Lo contrario a lo que sucedía con los espejos. Estoy repitiendo lo que dije en las diapositivas anteriores. Lo que sucede con las lentes es lo contrario de lo que sucede con los espejos. En los espejos esta era la zona real, pues acá para las lentes será la zona virtual. Y viceversa. Muy bien. Ahora, ¿por qué se le dice lente convergente? Por lo siguiente, jóvenes. En la diapositiva que voy a colocar aquí, que todavía no me carga,
Ahí lo puedes ver, ¿no? Justamente, pero acá yo quería mostrarle más bonito. Ahí está. Se dice lente convergente por esto. Acá tienes estos rayos paralelos al eje óptico, ¿de acuerdo? Y cuando se refractan, todos van a confluir en un mismo punto llamado foco. Entonces, la distancia de C hasta F, esa sería nuestra distancia focal. ¿Y esta distancia focal dónde se encuentra, jóvenes? En la zona real. Por lo tanto, podríamos decir de que la distancia focal, como se encuentra en la zona real, esta distancia focal es positiva, puesto que se encuentra en la zona real. ¿Ok? Listo. En un laboratorio, cuando te vas a tu laboratorio de física 4, los que vayan a ingeniería, van a ver algo así, ¿no? Bien, bien bonito. El laboratorio es bien, bien chévere. Puedes ahí simular eclipses y cosas así por el estilo. Por ejemplo, acá ves que todos estos rayos refractados confluyen en este punto. O sea que este punto sería nuestro foco, ¿de acuerdo? Y la distancia de este punto hacia el vértice de esta lente sería nuestra distancia focal. Eso es lo que sucede en un laboratorio, por ejemplo. Bueno, entonces construyendo una imagen, eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. De nuevo, jóvenes, vamos a partir por lo más sencillo. ¿Cuál es lo más sencillo? El haz de luz que pasa por el centro de la lente. Pasa o empieza desde la cabecita del objeto, pasa por el centro de la lente y no se refracta ahí. Sigue de largo. Ese es el primer haz principal. El segundo haz principal, ¿cuál será? El segundo haz principal es el siguiente. Pasa de manera paralela al eje óptico, ¿de acuerdo? De manera paralela, y luego va a refractarse de tal manera que pase por este foco. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Entonces, ahí estaría el haz refractado. Uy. Ahí estaría el haz refractado. Entonces, ¿dónde se intersecan esos dos haces refractados? En este puntito de aquí. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, desde el eje óptico hacia este punto vamos a trazar nuestro... De nuevo, para que no haya confusión. Desde el eje óptico hasta ese puntito vamos a trazar nuestra imagen. Ahí está. Está más bonita. Aquí estaría nuestra imagen. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, de esa manera se construyen las imágenes en esas lentes convergentes, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a tener varios casos también para estas lentes. Vamos a mencionar bueno, vamos a mencionar todas las que haya. Entonces, primer caso, cuando el objeto se encuentra bueno, más allá de la distancia, bueno, del punto llamado foco, del infinito hacia el punto F llamado foco, ¿cómo será la imagen? Como ustedes ven en el primer caso, la imagen será real, porque se encuentra en la zona real, y será invertida puesto que apunta hacia abajo, ¿de acuerdo? Ese será el caso número 1. Pasemos a la siguiente diapositiva. Veamos el caso número 2. Cuando el objeto se encuentra en el mismo punto focal, en este punto F, entonces la imagen no se va a formar, puesto de que estas dos prolongaciones siempre van a ser paralelas. Nunca se van a intersecar. Ni los rayos refractados, ni las prolongaciones de los rayos refractados. Ninguno de los dos. Son dos haces paralelos. Por lo tanto, no se forma imagen. Eso también te puede venir en un examen de admisión. ¿Dónde no se forma imagen? ¿Dónde debes colocar el objeto? Delante de una lente para que no se forme imagen. En el punto focal, en el foco. Ahí debes colocar a tu objeto y en este punto no se forma imagen. Tercer caso, vamos acercando el objeto. Si tú acercas al objeto entre el foco y el centro de la lente, entre el punto F, a ver, entre el punto F y el centro de la lente, entonces la imagen será esa de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo será la imagen? Virtual, se encuentra en la zona virtual, derecha porque apunta hacia arriba y de mayor tamaño que el objeto, tal cual lo puedes ver aquí. ¿De acuerdo, jovencitos? Siguiente caso.
Y bueno, esos serían todos los casos. Ahora, ¿qué se cumple en todos estos casos? ¿Qué se cumple? Eso de aquí. 1 entre F es igual a 1 entre I más 1 entre O, donde I es la distancia del centro óptico a la imagen, o es la distancia del centro óptico al objeto, y F es la distancia focal. Como lo habíamos visto, esta distancia focal es positiva, puesto que se encuentra en la zona real. La convención de signos para una lente convergente, acabo de mencionar, esta distancia focal es positiva, o sea que se le antepone el signo, se le antepone el signo positivo. Nota, siempre este O va a ser positivo, a pesar de que se encuentre en la zona virtual, esta distancia objeto, lente, siempre será positiva. Y en la zona real, como es de costumbre, en la zona real el I será positivo y en la zona virtual el I será negativo. Y el resumen de las leyes de los signos, de las reglas de signos, será la siguiente. Para una lente convergente, o sea, una lente de este tipo, y para una lente divergente, o sea, una lente de este tipo, la distancia O será, para ambos casos, será positivo. ¿De acuerdo? La distancia focal para la lente convergente será positivo, para la lente divergente será negativa. Y para una lente convergente, la distancia imagen I será real cuando tenga signo positivo o virtual cuando tenga signo negativo. Como lo vimos en el caso de los espejos también, ¿no? Y como en el caso de los espejos, jovencitos, si la imagen es real, automáticamente es invertida. ¿De acuerdo? Lo mismo. Todo lo que es real está de cabeza. Todo lo real es invertido. Y todo lo virtual, lo ideal, está derecho. O sea, que no existe imagen real derecha. Toda imagen real es invertida y toda imagen virtual es derecha. ¿De acuerdo? Eso sucede para la lente convergente. Ahora, para la lente divergente, solamente hay un caso. Es cuando la imagen es virtual y automáticamente es derecha. ¿De acuerdo, jóvenes? Esa sería la regla de los signos para esas lentes, como un resumen de resumen, ¿no? Y ahí estaría, bueno, el aumento, que es lo mismo que hemos colocado en la diapositiva anterior, solamente para hacer hincapié en lo que estamos viendo ahora. Entonces vamos a usar esos conceptos para el último problemita de la clase. El último problemita, el problema número 7, y ahí terminamos, ¿ok? Problema 7 dice, la lente convergente de un instrumento óptico está situado a 2 metros de un objeto. Si el objeto tiene un 20 centímetros de altura, determina la distancia focal del instrumento óptico, sabiendo que produce una imagen invertida de 40 centímetros de altura. Solución, acá tienes tu lente, tu objeto, y acá vas a trazar estos rayos, ¿no? Estos rayos, y te vas a formar acá tu imagen. Esta es la distancia del objeto a la lente, la distancia de la imagen a la lente. ¿De acuerdo? Ahora, por convención de signos, SO es 2 metros, HO es más 20 centímetros. Y HI, profesor, ¿por qué es negativo? Porque te dicen de que la imagen es invertida. Cuando te dicen imagen invertida, automáticamente tiene que llevar signo negativo el HI. ¿De acuerdo? Porque el HI, si es positivo, está a derecha. Si es negativo, está invertido. Ahora, por definición de aumento de una lente, aplicas este concepto de aumento. Reemplazas el HI es negativo, el HO es 20 y el SO es 2. Reemplazas y te sale SI más 4 metros. O sea, ¿el SI dónde se encuentra? ¿En la zona real o virtual, jóvenes? En la zona real, obviamente. Por eso que se trata de una imagen real, porque el SI es positivo. Ahora, de la ecuación de las lentes delgadas, 1 entre SO más 1 entre SI es igual a 1 entre SF. Reemplazamos, SO es 2 metros, SI es más 4 metros. Estamos reemplazando con su respectivo signo. En ese caso te sale una distancia focal de 1,33 metros. ¿De acuerdo, joven? Entonces, una distancia focal positiva, como era de esperar. Alternativa, la letra A. Bien, jovencitos, entonces hasta ahí quedó. Muchas gracias por su atención. Vamos a pasar las claves de los problemas de casa. ¿Ok? A ver. Pregunta número 1, la letra A. Número 2, la letra C. Número 3, la letra B. Número 4,
la letra C, número 5, la letra A, número 6, la letra E, número 7, la letra B. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta luego.